Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es David Velázquez, soy médico general, funcionario en Humana Consultores. Bienvenidos a este webinar, a esta presentación sobre el tema primeros auxilios en casa. Prepárate, damos inicio. Bueno, vamos a hablar entonces primero, aclarar algunos conceptos. Los primeros auxilios se definen como una primera ayuda en salud que se presta de forma inmediata, adecuada y provisional a una persona que ha sufrido algún evento, un accidente, alguna enfermedad o manifestación súbita de alguna condición previa, ¿ya? Entonces, como este tipo de eventos puede ocurrir en cualquier lugar, eh, incluso en nuestro hogar, o bueno, sobre todo en nuestro hogar, porque hay ciertos peligros latentes o potenciales que pueden disparar un evento de esa índole. Es necesario siempre estar preparados para afrontarlos, hacer un primer acercamiento a ellos y así minimizar la repercusión, la gravedad o las complicaciones o consecuencias que se pueden acarrear. Entonces, de pronto los adultos o las cabezas de hogar son los que más deberían tener en cuenta estas situaciones para que en el momento pueda actuarse de forma instantánea, ¿ya? Entonces, una de las medidas o uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta, sea en un evento de emergencia en salud, sea en casa, sea en cualquier otro contexto, es mantener la calma, mantener una mente fresca, despejada, que permita procesar, actuar y no paralizarse, actuar de una forma secuencial, ordenada, pedir ayuda oportunamente, asegurar la escena. Es necesario ya que el no mantener la calma, la agitación, el estrés, la preocupación del momento puede retrasar el inicio de medidas que se deben tomar de forma pronta, agravar la situación, no controlar adecuadamente el riesgo por la situación o la condición que produjo el accidente, produjo la situación. Por ejemplo, digamos, un conato de incendio, una primera manifestación de un fuego o un cortocircuito que generó alguna situación adversa. Entonces, una persona calmada va a tener una mejor posición para afrontar y controlar esta situación. ¿Ya? Entonces, dentro de los protocolos de atención de emergencias, primeros auxilios, hay una sigla que podemos recordar, que sería el PAS: protege, avisa y socorre, ¿ya? Entonces, dentro de protege, lo primero que hay que tener en cuenta es proteger la escena para evitar, perdón, que la situación empeore. Como decía, un incendio, una fuente de fuego, una fuente de calor produjo una quemadura, en cortocircuito, un área o una zona resbalosa con jabón, con algún líquido que produjo una caída. Entonces, para que no haya un segundo evento, para no empeorar un accidente o una situación, lo primero es asegurar el área. Por ejemplo, en el área de la casa donde por el material, el piso, tiene una predisposición a que con un líquido sea resbaloso, es muy importante proteger esa zona para evitar un nuevo accidente. Entonces, David, avisar, ¿sí? disculpa, es que se escucha, no sé si soy yo, pero se escucha un poco como que se te va, como un poco, más o menos nomás. A rato se escucha, se entiende bien lo que tú estás conversando, pero se escucha con un poco de interferencia. No sé Ah, si la persona que está conectada escucha igual o soy yo porque tenemos a Rudy conectada, no sé si ella escucha bien. Se escucha con ecos, claro, con eco indica. ya, espérame, voy a cambiar acá. Ya. Me dice acá.
Sí, 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 estoy Ahora, mucho hablando, ¿se mejor. escucha mejor? Sí, súper David. Ya, Cualquier cosita perfecto, te aviso. ya. Gracias. Gracias, gracias, gracias antes de seguir igual. Bueno, entonces, como decíamos, P, proteger el área, asegurar la escena, evitar reincidencias y minimizar situaciones de riesgo. La A de avisar es súper importante, ya que, como decíamos en la definición, los primeros auxilios es una aproximación, una atención inicial que controla de forma inicial precisamente la situación en salud, pero puede que, depende de la gravedad, sea necesario continuar con una atención médica en un medio hospitalario, en la urgencia o en el mismo hogar, pero algunas otras medidas que de pronto requiera personal capacitado. Entonces, siempre es necesario avisar en una situación eh, de una contusión, de una convulsión, de una quemadura de segundo o tercer grado. Entonces, tener siempre a la mano o recordar los teléfonos de emergencia. Y asimismo, entonces, la S es socorrer cuando ya se ha asegurado la escena, se ha avisado o se ha pedido, se ha solicitado ayuda, respectivamente, depende de la situación o el riesgo que se haya presentado. Ahí, en ese momento, ya es que entramos a actuar con las medidas en función de la situación que se haya presentado. ¿Ya? Bueno. Acá. Entonces, en cuanto a avisar, acá tenemos algunos de los números más comúnmente requeridos. Principalmente pensaría el número del SAMU, ambulancia 131. Siempre, digamos, no es difícil recordarlo, siempre tenerlo en mente. Y precisamente lo que hablábamos al principio de mantener la calma es importante para que este paso nunca se vaya a omitir. Bueno. Hay un tema de pronto, muy seguramente se sale del alcance de esta presentación, que es primeros auxilios en casa y la reanimación cardiopulmonar, que es el conjunto de maniobras que van encaminada a restituir la función cardíaca cuando ésta se ha detenido, que requiere un entrenamiento específico, un entrenamiento presencial, ya que hay que hacer unas maniobras y asegurarse de que queden adecuadamente hechas para que su eficacia sea la esperable. Siempre sería importante que al menos una persona en casa, un adulto responsable en casa, conozca este tipo de maniobras y procedimientos en caso de cualquier emergencia. Hay cursos de reanimación cardiopulmonar básicos en caso de una pérdida súbita de la conciencia, un desmayo, en el cual no se sienta el pulso del paciente, se inicia inmediatamente el protocolo de reanimación cardiopulmonar. Pero como decíamos, pues se sabe un poco del alcance de esta presentación. Un punto importante dentro del manejo de lesiones o situaciones leves a moderadas en casa es disponer de un botiquín de primeros auxilios. Un botiquín es una caja o contenedor que contiene suministros médicos básicos para tratar precisamente ese tipo de lesiones o enfermedades menores del hogar que pueden controlarse o mantenerse atendidas adecuadamente a ese nivel. Tiene que estar siempre bien equipado, actualizado, con fechas de las fechas de caducidad de los insumos siempre revisadas hacia el día, que el día que ahí quedó, lo necesitamos y casualmente el paracetamol, el ibuprofeno, las gasas ya no son estériles porque se pasó su fecha de caducidad, entonces siempre revisado y en un lugar accesible de la casa. Tiene una situación de emergencia o de requerimiento rápido, siempre sepamos dónde está y todos los miembros de la casa sepan dónde está, ¿ya? Bueno, ¿qué debe contener? Básicamente, pueden haber más cosas, menos cosas, más cosas, pero lo básico, vendajes y apósitos, gasas, vendas, tiritas adhesivas, para poder hacer cobertura y limpieza de heridas en caso de requerirlo, desinfectantes,
Puede haber alcohol, aunque más adelante hablaremos en heridas, en qué situaciones de pronto se requiere o eso no es aconsejable. El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno típicamente se usaba en la desinfección o tratamiento inicial de heridas, aunque ya se tiende a su desuso, ya que la desinfección que se logra con el agua oxigenada no es la adecuada. Siempre, digamos, puede tener el crecimiento de las bacterias, asear mínimamente, pero no desinfecta correctamente una herida como otras sustancias. Entonces, y también en heridas abiertas retrasa la cicatrización, bloquea las células en una herida abierta que va a dificultar el proceso de cicatrización. Entonces, no es como lo más recomendable. Mejor tener alcohol, solución salina normal y yodopovidona o povidona yodada. Este sí es uno de los mejores desinfectantes o antisépticos para heridas, para uso externo. Pueden unas tijeras quirúrgicas o unas tijeras comunes, tenerlas siempre en caso de tener que abrir ropa o por ejemplo, un ahorcamiento, una cadena o algo que está estrangulando se quedó atorado en algún sitio. Siempre tener algo, digamos, que cortar, guantes desechables para no contaminarse de pronto en una herida abierta con sangre u otros materiales. Un termómetro siempre es importante. Algunos medicamentos de uso básico como analgésicos o antipiréticos, siempre paracetamol, por ejemplo, ibuprofeno, en diversas presentaciones. Si hay niños en casa, siempre tener suspensión o jarabe o comprimidos. Y de pronto alguna vaselina o una crema para quemaduras, como esta, por ejemplo, Foyer, que es muy conocida. Sería como lo mínimo que debería haber en un botiquín para casa. Como decíamos, retirarlo siempre en un lugar accesible, que todos los miembros de la familia lo conozcan, que sea preferiblemente visible, no alejado de áreas comunes y revisar siempre los elementos. Bueno, entonces, vamos al tema, digamos, vamos a abordar los tipos de situaciones que más comúnmente pueden ocurrir. Claro, habrá algunas que se salen son como las más comunes. Entonces, cortes y raspaduras. En una herida o un traumatismo que rompa la barrera superficial de la piel, lo más importante, una de las medidas, uno de los elementos más importantes siempre va a ser disminuir el riesgo de sobreinfección, ya que la piel sana es la que impide el ingreso de bacterias internamente. Entonces, un corte o una raspadura, una herida abierta, permite a las bacterias externas e incluso las que viven usualmente en la piel, la microbiota o flora normal bacteriana de la piel, multiplicarse descontroladamente e ingresar. Entonces, siempre lo primordial es un adecuado lavado de las heridas, ¿ya? El lavado idealmente debe hacerse agua y jabón, cualquier tipo de jabón, realmente, preferiblemente, por ejemplo, líquido, que no sea una barra, una pasta de jabón, que de pronto ya ha estado contaminada por el uso común, pero con el jabón líquido logramos un mejor aseo y los jabones sí son muy buenos antisépticos y eliminan en promedio 95-98% de las bacterias que pueden colonizar una herida. Entonces ahí disminuimos em, eficazmente la población bacteriana. La povidona yodada, la que decía que una vez el aseo inicial, esta puede usarse también y mejoramos aún más el control o la población bacteriana en la herida. Cuando hay un sangrado que no se detiene, depende el área corporal, va a ser más o menos difícil de controlar el sangrado. Vamos a hacer ciertas cosas. Los sangrados comúnmente son de origen, la sangre es venosa, ¿sí? Los cortes provienen de las venas, no de las arterias, por eso la sangre sale un poco más oscura, como un color carmesí o
vino tinto, más como hacia a un violeta, ¿ya? Entonces, para el control de un sangrado venoso, las dos principales medidas son la compresión, la presión que se hace en el sitio de la herida, y la elevación. Entonces, una herida en la mano, en el dedo, vamos a primero con el aseo, el lavado, primero el control bacteriano, el control de la infección, segundo, una gasa limpia, gasa estéril con la cobertura, y procedemos a hacer una presión firme, no suave, no que genere dolor, pero una presión firme directamente sobre el sitio del sangrado, y procedemos a la elevación del miembro. La herida idealmente debe quedar por lo menos por encima de la altura del corazón, para que la presión con la que llega la sangre a esa vena que está lesionada sea la menor posible, y las plaquetas, que son las que forman el coágulo que detiene el flujo de sangre, pueda formarse adecuadamente, ¿ya? Si dejamos la herida por debajo de la altura del corazón, la presión con la que pasa la sangre en ese momento muchas veces no permite que se forme el coágulo que detiene la sangre, ¿ya? Con estas dos medidas, la presión y la elevación, se detiene casi que todas las heridas en las cuales el sangrado parece que no pasa, ¿ya? Depende del área corporal, va a ser más o menos fácil hacerlo en manos, pies, piernas, brazos. En lo que son miembros es más fácil hacerlo. Cuando es en la cabeza, en el tronco, pues digamos que la elevación no es fácil hacerla, no es fácil lograrla, pero con la presión puede ser suficiente. Igual, ya si esta tensión inicial se sale de las manos, y a pesar de estas medidas el sangrado no se detiene, puede que la herida sea muy extensa, muy grande, muy abierta. Con solo esto no va a ser suficiente, va a tener que requerir algún tipo de atención médica, ¿ya? Pero con esta aproximación inicial podemos lograr un adecuado control de la mayoría de heridas leves. Bueno, otra condición o emergencia común en las casas es el sangrado nasal. El sangrado nasal comúnmente se desencadena por traumatismo o por acción mecánica sobre la nariz, es decir, por rascado, manipulación o tocamientos de la nariz. Son muy comunes las alergias y las rinitis alérgicas, cuyos síntomas, uno de los síntomas es el prurito o rascado o picazón nasal. Entonces, sobre todo en niños que pues no tienen la conciencia para procurar evitar esa situación, se rascan y se manipulan la nariz comúnmente, y eso produce que los vasitos, que las venas superficiales de la nariz sean muy sensibles y puedan sangrar fácilmente. La primera medida en un caso de sangrado nasal, a pesar de pronto de lo que comúnmente se puede llegar a hacer o alguna persona nos puede recomendar, que es la inclinación hacia atrás de la nariz, no se debe hacer. La inclinación de la cabeza es hacia el frente, ya que la sangre, al irse de forma posterior, puede llegar a pasar a las vías respiratorias bajas, ¿ya? Y ahí sí agravar la situación. Entonces, la sangre que vaya a salir, que digamos salga del cuerpo y evacúe por la parte anterior, por la parte frontal, por la nariz directamente. Bueno, eh, al igual que lo mencionábamos con las heridas en otras áreas o con los sangrados en otras áreas corporales, el sangrado nasal se controla de la misma manera, con presión del sitio de sangrado. Eso permite a la cadena de coagulación de la sangre taponar esos vasitos, esos microvasitos pequeños que están lesionados, y detener así el sangrado. Entonces, por la fosa nasal por la que vemos salir la sangre, vamos a ejercer presión 2 dedos sobre el ala nasal y lo mantenemos, ¿ya? Mínimo 1, 2 minutos, liberamos la presión y evidenciamos que la hemorragia se haya detenido.
con el cloruro de sodio, con el suero fisiológico, Fisiolimo o cualquier otra marca, hacemos la limpieza de la fosita nasal para que no queden residuos, coágulos y corroboramos, comprobamos que se haya detenido la hemorragia. Si después de un primer intento no hemos logrado contener el sangrado, procedemos nuevamente a hacer la compresión, otro 1 o 2 minutos. Si después de al menos 3 maniobras iguales no logramos la detención completa de la hemorragia, es necesario una atención por personal capacitado, ya que podemos usar algún vasoconstrictor, algún medicamento que cierre inmediatamente las venitas lastimadas para acelerar el proceso de detención de la hemorragia, el proceso de coagulación. Se usa comúnmente oximetazolina. No es, pues, no puede no requerir receta, sí se puede tener en casa, tenerlo, pero preferiblemente consultar a personal capacitado. Pero si, digamos, es un tema recurrente y ya la oximetazolina, que es este spray nasal, se tiene en casa o se ha usado previamente, se toma una bolita de algodón, se humedece con esa oximetazolina, se coloca en la parte frontal de la nariz y se vuelve a hacer la presión. Pero ya con la acción química del medicamento es muchísimo más efectiva la maniobra. En las personas que tienen sangrados recurrentes, pues puede ser más útil. Ya si es un tema que reitera demasiado en el tiempo, puede que se requiera la atención de otorrinolaringología para hacer la cauterización de estos vasitos y ya cerrarlos ahora sí definitivamente. Sin embargo, si se desencadenó inicialmente por una rinitis alérgica en la cual hay estornudos o prurito nasal o picazón nasal intensa, es común que reaparezcan los sangrados, ¿ya? Bueno, esa situación. Pasamos ahora a las quemaduras. Entonces, depende su clasificación, su grado. Algunas se van a poder manejar en casa, pero pueden ser condiciones catastróficas o muy severas que siempre van a requerir atención médica. ¿Ya? Podemos de pronto las quemaduras de primer grado, que son las más comunes, las solares, manejarlas en casa, también lógicamente en función de la extensión. Si hay una quemadura solar de todo el dorso, de toda la espalda, pues seguramente precise atención médica. Las quemaduras que ya generan ampollas llenas de líquido, son quemaduras de segundo grado superficial, cuando hay pérdida ya de la capa de la piel, segundo grado profundo, tercer grado cuando ya hay exposición de músculo, de tejidos más profundos en el cuerpo. Todas estas obviamente requieren atención médica. Quemaduras, digamos, solares en áreas pequeñas de extensión, pues pueden de pronto manejarse en casa. Lo primero es el alivio de la temperatura alta local ahí. Se puede exponer levemente agua fría, 10 minutos de exposición de agua fría, si la quemadura fue en la mano. O, por ejemplo, pues no solo solares, momentáneamente, que no hayan sido tan extensas ni tan profundas, como de pronto agarrar o tomar algo caliente en la cocina, con agua caliente, pero muy levemente. Pero bueno, en estas situaciones sí es mejor consultar. Entonces, agua fría ahí sobre la quemadura, alguna crema hidratante, puede ser la que veíamos ahorita, puede ser vaselina, aplicar levemente ahí, analgésico, paracetamol, ibuprofeno para el alivio del dolor, importantísimo, y bueno, cobertura con un apósito, con una gasa estéril preferiblemente, para que no haya tampoco riesgo de infección. No manipular la herida eh, demasiado para prevenir precisamente el riesgo de infección, no aplicar hielo directo sobre la quemadura, ya que puede agravarla incluso. Temperaturas muy bajas producen una quemadura también sobre la piel, entonces vamos a empeorar la situación. Si se genera una quemadura de segundo grado con aparición de ampollas,
importantísimo, nunca romperlas, nunca reventarlas, nunca abrir la ampolla, porque se exponen capas más profundas en la piel y como hablábamos en los cortes o heridas, rompemos esa barrera que nos protege de las infecciones. Entonces empeoramos la situación, ya no solo la quemadura, sino la infección también local. No aplicar ahí en la quemadura absolutamente nada más. Mantecas, aceites, pasta dental, de pronto, digamos como todas estas medidas tradicionales o naturales, porque es muy común que se terminen sobreinfectando. Entonces, tratar de dejarlo lo más quietito posible, solamente lo que decíamos, de pronto una pasadita por agua fría, una cremita humectante por encima, una sola capa y ya, absolutamente nada más en cuanto a una quemadura, pero entonces reiterando su manejo solamente en casos muy leves en casa, ¿ya? Atragantamiento u obstrucción de la vía aérea. Uno de los accidentes más comunes en casa, especialmente en población infantil y escolar, que el dulce, que la ramita, que, bueno, que los juguetes, perlitas, todo este tipo de objetos de pequeño tamaño que a veces traen los juguetes que no son adecuados o acordes a la edad del niño, entonces aumentan el riesgo de atragantamiento. E incluso, pues claro, en personas altas también, con ciertos alimentos, ciertas comidas, puede llegar a producirse. El atragantamiento ocurre usualmente a nivel laringio o traqueal, que es sobre todo en la laringe, que es uno de los sitios en que reduce el grosor la vía aérea, entonces ahí es como que se queden alojados los objetos, o en la división en el paso de la faringe a la laringe. Cuando hay una obstrucción completa de la vía respiratoria, es un atragantamiento en que la persona no es capaz prácticamente ni de toser ni de emitir ningún sonido. Digamos que son los casos de pronto más complicados. Cuando la persona tose o al menos habla de forma entrecortada, la obstrucción suele ser parcial. Suele haber un paso mínimo y parcial de aire hacia la vía respiratoria, ¿ya? Lo mismo, mantener siempre la calma para poder hacer las maniobras de desatragantamiento o desatoramiento que se requieran y que se ajusten según la edad. Vamos a ver si me carga acá. Vamos a ver digamos, la más común, la más usada, en función también de la edad. Esta no se debe hacer en niños, la de Heimlich, ni en personas, ni en mujeres en estado gestacional, ni en mujeres embarazadas, y suele tener menor efectividad en personas con un considerable sobrepeso, pero es la más común. A ver si me reproduce. Ya, entonces, es que al verlas creo que es más fácil recordarla. Posición cómoda para el que la ejecuta y el paciente, hacerse en la parte posterior, entre el espacio entre la boca del estómago, donde se termina el esternón, donde se termina el huesito y el ombligo, ubicar ahí uno de los puños, en la otra mano cubriéndolo y un movimiento firme y rápido en nuestra dirección, ¿ya? Esto se debe hacer, intentar por lo menos unas 5 veces, recomiendan las guías, pero porque después de eso ya podemos tender a inflamar, por el esfuerzo que hace la persona, se inflama la vía respiratoria y va a ser más difícil la evacuación del objeto, ¿ya? Mm, es menos complicada, por ejemplo, de las maniobras que decíamos de reanimación cardiopulmonar, pero viendo de pronto videos, puede uno ver más o menos cómo se puede hacer en caso de requerirla en casa. Si no se hace esta maniobra, puede también aliviar un atragantamiento
con golpes en la espalda deben ser ubicados entre las dos escápulas, entre los dos huesitos escapulares. 5 golpecitos con la palma abierta también, de forma firme, para que la idea con estas maniobras, tanto con la de Heimlich como los golpes en la espalda, es comprimir el tórax, comprimir los pulmones rápidamente para que el aire salga a una presión superior y por esa presión rápida de aire se desaloje el objeto que está produciendo el atragantamiento, ¿ya? En lactantes, en niños menores de 1 año, ninguna de estas dos debe hacerse como se hace con un adulto. En el niño se pone boca abajo sobre las piernas y se hace el golpe en la espalda, pero de forma pues mucho más suave. Pero claro, en población infantil lo mejor igual es la atención por personal capacitado. ¿Listo? Ahí. Ya. Los desmayos, también de pronto muy comunes, dependen las condiciones de las personas. Más comunes desmayos o caídas en adultos mayores y mucho más peligrosos porque también acarrea un riesgo de fracturas por el debilitamiento de los huesitos. Un desmayo se define como la pérdida transitoria y recuperable totalmente del estado de la conciencia por disminución del flujo de sangre al cerebro, ¿ya? Esto puede ocurrir, por ejemplo, comúnmente en adultos mayores que toman medicación para la presión, medicación antihipertensiva, porque reduce y dificulta el cambio de presión arterial cuando hay un cambio de posición corporal en la persona. Entonces, toma su antihipertensivo, está acostado o sentado y se levanta rápidamente, el cuerpo no es capaz de ajustar la fuerza con la que tiene que volver la sangre de estar acostado al estar de pie. Entonces, por una fracción de segundo, queda el cerebro sin un adecuado flujo de sangre y se produce la sensación de desmayo. Muchas otras situaciones por calor extremo, por deshidratación, por hipoglucemia, cuando de pronto pasamos periodos de ayunos prolongados, por reacciones emocionales, estrés, angustia, miedo, se pueden llegar a producir. Pero siempre es una pérdida transitoria, o sea, el desmayo no, por definición, cuestión de segundos que se pierde el estado de conciencia y se recupera y hay una recuperación completa del episodio. Ya si hay pérdida de la conciencia, la persona se desploma, la persona cae y no hay respiración, no hay pulso, pues es otra cosa diferente, o movimientos anormales, otra cosa diferente, ya vamos a tocar un poco el tema. Como es una disminución del flujo de sangre hacia la cabeza, lo que se recomienda en estas situaciones es facilitar que la sangre vaya en esta dirección. Si la persona está sentada, la idea es inclinarse lo más posible hacia adelante para que se restituya el flujo sanguíneo, y si está acostada, siempre elevar las piernas. Como las piernas son una porción muy grande del cuerpo, almacenan mucha sangre está circulando por las venas de las piernas. Al levantarlas, por la gravedad, nos ayuda a que esa sangre que está en las piernas vuelva al tronco y a la cabeza, y así mejoramos rápidamente los síntomas productos del desmayo. ¿Listo? Convulsiones, digamos que es una situación de pronto no tan general, pero puede presentarse persona con antecedente personal familiar de epilepsia, o en niños las convulsiones por fiebre. Estas de pronto son un poco más comunes. Es una situación muy alarmante visualmente, pero la mayor parte de las convulsiones, así como llegan, así mismo se van. Son alarmantes, sí, pero pues hay que siempre, como decíamos, mantener la calma y tomar ciertas medidas para evitar complicaciones. Entonces, las convulsiones generalizadas en las cuales hay movimientos de las 4 extremidades, pérdida de la conciencia, desviación de los ojos, son las más alarmantes y en principio las más comunes, ¿ya?
sobre todo por fiebre. Suelen no durar más allá de los 5 minutos, el 90% no duran más allá de 5 minutos, y posterior al episodio hay una demora en la recuperación completa de la conciencia. Digamos que la persona puede quedar por otros 5 o 10 minutos más o menos muy adormecida, muy adormilada. Va a demorarse un poco en responder adecuadamente. Como decíamos, siempre mantener la calma, no sujetar, tratar de pronto de evitar los movimientos, porque la descarga que está ocurriendo en el cerebro va inevitablemente a contraer el músculo, entonces el movimiento se va a dar. Si tratamos de restringir el movimiento, podemos dar pie a lesiones osteomusculares, desgarros musculares, luxaciones, esguinces, entonces lesiones, heridas, contusiones, equimosis. Entonces tratar de que esté en una posición y en un entorno que por los movimientos no se vaya a lesionar, ¿ya? Si está, digamos, en el borde de una cama, en una cuna, asegurar la escena, como decíamos, asegurar la situación y tratar de proporcionar la mayor seguridad. Que no haya nada en el cuello, bufandas, collares, este tipo de cosas, y tratar de retirarlos porque puede haber un riesgo de ahorcamiento. Eso sí se debe retirar. Sí, es común, por ejemplo, los movimientos en la boca y la lengua en estos pacientes, y es alarmante cuando a veces se muerden la lengua, pero usualmente no son lesiones serias. Pero si intentamos hacer algo, si intentamos a veces que se pone un palo o algo, o una media para que no se muerdan, podemos terminar causando más mal, porque podemos lesionar primero al que está prestando auxilio, causar más daño en la lengua o en la mucosa oral, o generar atragantamientos. Entonces, lo que se recomienda es no introducir absolutamente nada en la boca, no sujetar a la persona y esperar a que pasen los movimientos. Una vez pasen los movimientos, hay una posición que se llama posición de seguridad para las convulsiones, en las cuales hay que ubicar a la persona sobre el costado en donde haya quedado, puede ser un costado o el otro, no hay problema. De lado, con la mano que queda hacia la superficie extendida, ¿ya? Y la otra mano cruzada y debajo de la cabeza, así como estamos viendo en la imagen. Y una pierna flexionada y la otra estirada. Esto es una posición adecuada para la recuperación posterior a la convulsión. Si una convulsión dura más de 15 minutos, se denomina estado o estatus convulsivo. Es una emergencia médica, usualmente hay que aplicar medicamento para detenerla. Pero pues al ser una situación alarmante es mejor siempre consultar, a menos que sea un paciente con el antecedente de epilepsia que presenta de pronto las crisis recurrentemente, y ya la persona igual incluso sabrá cómo reaccionar ante esta situación, la familia sabrá reaccionar ante esta situación, ¿no? Y con eso tendríamos cubierto el tema de primeros auxilios básicos en casa, estar siempre preparado, reiterarles. Lo primero es mantener la calma, asegurar la escena, pedir ayuda y ahí sí actuar. Depende, lógicamente, de la situación en particular. Bueno, muchas gracias.